Reparación del DNA. La vida en la Tierra está sujeta a múltiples fuerzas destructivas que se originan en el interior y en el ambiente externo de un organismo. De todas las moléculas en una célula, el DNA está colocado en la posición más precaria. Por un lado, es esencial que la información genética permanezca de manera primordial sin cambio conforme ésta pasa de una célula a la siguiente, de un individuo a otro. Por otra parte, el DNA es una de las moléculas celulares más susceptibles al daño. Cuando se afecta por radiación ionizante, el esqueleto de la molécula de DNA sufre con frecuencia roturas cuando se expone a diversos reactivos químicos, algunos de los cuales se generan por medio del metabolismo de la célula misma. La base de una molécula de DNA puede alterarse de manera estructural. Cuando se somete a radiación del tipo ultravioleta, las pirimidinas adyacentes de las cadenas de DNA tienen una tendencia a interactuar entre sí para formar complejos covalentes y crear un dímero. De igual forma, la absorción de la energía térmica producida por el metabolismo es suficiente para eliminar las bases de adenina y guanina en su unión a los azúcares del esqueleto del DNA. La magnitud de estas alteraciones espontáneas o lesiones pueden reconocerse si se considera que una célula de un mamífero de sangre caliente pierde alrededor de 10.000 bases por día. La falla de la reparación de estas lesiones produce anomalías permanentes o mutaciones en el DNA. Si la mutación tiene lugar en la célula destinada a ser un gameto, la alteración genética puede pasar de una generación a la próxima. Las mutaciones también tienen efectos en las células somáticas, pueden interferir con la transcripción y la replicación, lo que causa la transformación maligna de una célula o acelera el proceso por el medio del cual un organismo envejece. Al considerar las consecuencias potencialmente lesivas de las alteraciones en las moléculas de DNA y la elevada frecuencia con la que suceden, es esencial que las células posean mecanismos para la reparación del DNA dañado. De hecho, las células tienen una amplia variedad de sistemas de reparación que corrigen casi cualquier tipo de daño al cual una molécula de DNA es vulnerable. La existencia de estos sistemas provee un excelente ejemplo de los mecanismos moleculares de homeostasis. La importancia de la reparación del DNA puede reconocerse al examinar las consecuencias que tiene en los seres humanos el resultado de las deficiencias en la reparación del DNA. Las células de procariotas y eucariotas poseen una variedad de proteínas que regulan el DNA y buscan alteraciones o distorsiones. En algunos casos, el daño puede repararse en modo directo. Por ejemplo, los seres humanos tienen enzimas que pueden reparar de forma inmediata el daño producido por agentes alquilantes capaces de producir cáncer. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de reparación requiere que una sección dañada del DNA se elimine. Esto es, que se remueva de manera selectiva. Una de las grandes virtudes del DNA dúplex es que la cadena contiene la información necesaria para la construcción de su contraparte. Por consecuencia, si uno o más de los nucleótidos se remueve de una cadena, la cadena complementaria puede servir como molde para la reconstrucción del dúplex. Reparación de la unión deficiente. Las células pueden eliminar bases de mala unión incorporadas por la polimerasa de ADN y la que escapan de la lectura y corrección por medio de la enzima hexonucleasa. Este proceso se le llama reparación de la unión de deficiente, un apareamiento erróneo de partes de bases causa una distorsión en la geometría de la doble hélice que puede reconocer una enzima de reparación. Escisión de nucleótidos y reparación. La reparación de la escisión nucleotídica opera por su mecanismo de corte y pegado que remueve diferentes lesiones al ADN, incluidos los dímeros de pirimidina y los nucleótidos. Reparación de excesión de bases. Un sistema de reparación de excesión separado opera para eliminar los nucleótidos alterados generados por reactivos químicos presentes en la dieta o por el metabolismo. Los pasos en esta vía de reparación en eucaria se llaman reparación de excesión de bases. Paso 1. El proceso de REP lo inicia una glucosilasa de ADN que reconoce la alteración. Paso 2.
Remueve la base por medio del corte del enlace glucosídico que une la base al azúcar de desoxirribosa. Paso 3. Se han identificado diferentes glucosilasas de ADN, cada una de ellas más o menos específicas para un tipo en particular de base alterada, incluidos el uracilo, la oxoguanina y la metiladenina. Una vez que la purina o pirimidina alteradas eliminan el remanente decapitado de la desoxirribosa de fosfato en el sitio, se suprime por la acción combinada de una endonucleasa especializada, AP, y una polimerasa de ADN. Paso 4. La AP corta el esqueleto de ADN y la actividad de fosfato diesrasa de la polimerasa beta remueve el azúcar fosfato renamente que establece unido a la base eliminada. Paso 5. La polimerasa beta ocupa el espacio al insertar un nucleótido complementario a la cadena no dañada. Paso 6. La cadena se liga por medio de una ligasa de ADN. Reparación de la rotura de doble cadena. Los rayos X y los rayos gamma y las partículas liberadas por los átomos radiactivos se describen como radiación ionizante. Millones de rayos gamma pasan a través del cuerpo a cada minuto. Cuando estas formas de radiación colisionan con una molécula frágil como el ADN, provocan roturas en ambas cadenas de doble hélice. Una sola rotura de la doble cadena puede causar anormalidades cromosómicas serias y al final son letales para las células.